Muy buenas noches, sean muy bienvenidos a este taller de tesis en la modalidad virtual. Quiero presentarme, soy la profesora Francisca Saucedo. El material a ser presentado está estructurado de unidades instruccionales para la elaboración del anteproyecto de tesis. Espero sea útil y de gran ayuda para poder orientar el proceso del anteproyecto. Seguidamente haré la presentación del esquema general de tesis. Una tesis consta de tres partes principales: la parte pretextual, la parte textual y la parte posttextual. En este taller trabajaríamos la parte textual, porque la parte pretextual y posttextual se entregan recién ya en el primer borrador. Pero la intención de este taller es trabajar entonces directamente ya con el capítulo 1, el marco introductorio. El 1.1 es el desarrollo del tema. Dice, el tema debe ser necesariamente relacionado con los contenidos del programa de carrera y enmarcarse en las líneas de investigación de la Universidad San Lorenzo. Es importante recordar qué es una línea de investigación. Una línea de investigación surge cuando el investigador selecciona una temática en cualquier disciplina y la tenga que desarrollar siguiendo siempre las pautas metodológicas adecuadas. Asimismo, puede realizarse en una organización pública o privada local, departamental o nacional. Las líneas de investigación estarán en concordancia con el perfil de egreso o desempeño. Serán lo suficientemente flexibles para permitir el desarrollo de la tesis y estarán siempre relacionadas con los objetivos fijados y los contenidos impartidos dentro del programa académico. El 1.2 es la formulación del título. Trata sobre un problema detectado que sea interesante y factible de ser abordado, además que se encuadre en las líneas de investigación de la universidad. Debe estar perfectamente delimitado en el tiempo, la población y en el espacio. ¿Para qué todo esto? Para poder evitar ambigüedades. ¿Qué significa eso? Que el título no tenga que darse para entenderse de varias formas. Eso es lo que evita la ambigüedad. A continuación, un ejemplo de la formulación de un título. Análisis de la gestión de las pymes en cuanto al respeto de la responsabilidad social empresarial en la ciudad de San Lorenzo, año 2018. Podemos ver aquí que el tiempo en que va a ser desarrollado es en el año 2018. La población es exclusivamente todo aquello que haga referencia a la gestión de las pymes, y el lugar o el espacio, podemos también decirle donde será desarrollado, es en la ciudad de San Lorenzo. El 1.3 es la descripción del problema. Toda investigación surge en base a una problemática existente y observable de la realidad. En este apartado se indica dicha problemática. Se manifiesta cuál es la situación preocupante existente en la comunidad que inspiró la realización del trabajo. Formular o plantear es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. A partir de la manifestación del problema existente, se lleva a cabo la realización de interrogantes o preguntas que guiarán el proceso del trabajo de investigación. La descripción del problema, entonces, es como su nombre lo dice, describir la problemática, de tal manera que el investigador pueda ser muy explícito y claro en cuanto a la situación problemática que va a surgir o que va a iniciar con esta investigación. En el transcurso de la investigación, las preguntas pueden ser modificadas o pueden agregarse otras nuevas, pero todas las interrogantes planteadas deben estar en estrecha relación con los objetivos, con el título, con el tema, con el tipo de investigación, inclusive con el instrumento utilizado para la recolección de datos. Por tanto, esta redacción debe ser muy clara y precisa. El 1.4 trata sobre las preguntas de la investigación. Las preguntas son el primer paso que hay que dar antes de iniciar cualquier estudio. La función de las preguntas de investigación es concretar la incógnita que se requiere desvelar o desvelar parcialmente en la mayoría de los casos. Tan importante es saber identificar bien el problema
cómo especificar qué no forma parte de este, para poder evitar confundir entonces conceptos muy parecidos. El 141, la pregunta genérica o también llamada pregunta general, es la pregunta que luego servirá ¿para qué? Para poder generar el objetivo general. Hay que recordar que la pregunta genérica debe estar concatenada con el objetivo general. Por tanto, se plantea un ejemplo formulado en la pregunta genérica. ¿Cómo está la gestión de las pymes en cuanto al respeto de la responsabilidad social empresarial en la ciudad de San Lorenzo, año 2018? El 142, preguntas específicas. Son las preguntas que servirán para generar los objetivos específicos y que a la vez permitirán lograr el objetivo general. Como máximo, elaborar 3 preguntas. Es importante saber que las preguntas o la cantidad de preguntas dependerá siempre también de la cantidad de variables a ser analizadas dentro del proceso del estudio. Seguidamente tenemos un ejemplo de pregunta específica. Esta pregunta específica se desprende directamente de la pregunta genérica anterior. ¿Cuál es el volumen de papel utilizado en la gestión de las pymes en la ciudad de San Lorenzo, año 2018? Una vez bien formulada la pregunta genérica y las preguntas específicas, seguidamente los objetivos de la investigación. Luego del planteamiento del problema y de la manifestación de las interrogantes que guiarán el proceso de investigación, se establecen los objetivos de dicho trabajo, lo que dará sustento y fortaleza al mismo, y que se encuentran relacionados estrechamente con las preguntas de investigación. El objetivo general enuncia claramente qué se pretende lograr con el emprendimiento de la investigación en general, mientras que los específicos definen tareas menores cuyos propósitos analizados en cada caso particular son diferentes, pero en su conjunto pretenden colaborar con el logro del objetivo general. Es importante escoger un verbo más abarcativo. Por ejemplo, los verbos determinar o analizar siempre son los verbos más amplios y más genéricos para el objetivo general y dejar los verbos que indiquen operaciones más específicas como describir o explicar para los objetivos específicos. Tanto los objetivos generales como los particulares deben ser claros, susceptibles de ser analizados y congruentes entre sí. El 1.51, el objetivo general. Los objetivos de la tesis se formulan para poder establecer los logros que se esperan alcanzar con la investigación. El objetivo general está relacionado con la pregunta general o llamada también pregunta genérica. Aquí, si hacemos memoria, vamos a encontrar que la pregunta genérica realmente está concatenada. Eso significa estar relacionada con este objetivo general. El ejemplo dice, determinar la gestión de las pymes en cuanto al respeto de la responsabilidad social empresarial en la ciudad de San Lorenzo, año 2018. El 1.5.2, los objetivos específicos. Están relacionadas a las preguntas específicas y servirán para lograr el objetivo general. Ejemplo, identificar el volumen de papel utilizado en la gestión de las pymes en la ciudad de San Lorenzo, año 2018. Llegamos a la justificación con el 1.6. La justificación es el motivo que tiene el investigador para proponer su trabajo. Se expresarán los argumentos o razones que justifiquen la elección del tema y la importancia que él tiene dentro del campo de la ciencia, las personas o instituciones beneficiadas y los principales efectos de su aplicación práctica. Pueden incluir los siguientes ítems. La justificación puede sostenerse entonces en las siguientes interrogantes o justificaciones, como por ejemplo, las razones que impulsaron para elegir el tema, la relevancia, sea esta social, empresarial o económica, en el caso del ejemplo planteado, y los posibles beneficiarios que tendrá siempre la investigación. Cuando habla de beneficiarios no se refiere al investigador. Los beneficiarios siempre hace alusión ¿a quién? A los que formarán o serán parte de la población en estudio.
Llegamos al 1.7 a la formulación de hipótesis. Es una respuesta anticipada a los resultados de una investigación a la pregunta genérica, por lo tanto debe estar estrechamente relacionadas. Esta respuesta anticipatoria, es decir, la hipótesis, debe estar en relación con la pregunta, como ya se mencionó, pero también debe estar en relación con los objetivos. Ejemplo, el sistema de registración contable de los locales comerciales en estudio gastan cantidades exageradas de dinero en papelería, lo cual genera un impacto significativo al medio ambiente. Este ejemplo está relacionado entonces con la pregunta general, así como el objetivo general. Y podemos ver también que esta formulación hace una aseveración sobre lo manifestado. Quiero recalcar en este punto que la hipótesis no siempre todas las investigaciones va a contener. Recordando lo que dice la metodología, una investigación descriptiva, si el investigador encuentra necesario la formulación del mismo, lo va a hacer. De no ser así, no está tampoco exigido para poder establecer la hipótesis. Mientras que una explicativa y una correlacional necesariamente deben tener hipótesis y una exploratoria no puede tener formulación de hipótesis. ¿Por qué razón? Porque su nombre ya lo dice. Por primera vez será entonces explorado el estudio. Por lo tanto, el investigador no puede todavía avisorar nada de lo que pueda formular o anticipar al estudio. Así llegamos al cierre del primer capítulo. Espero haber dilucidado cualquier duda sobre el desarrollo de las partes del marco introductorio. Ahora les invito a la redacción y elaboración de lo presentado en esta primera parte del video instruccional. Muchas gracias y éxitos.